Gracias doy a Dios en esta hora por la oportunidad que me concede de poder estar tras estas cámaras de televisión a través de la Unidad Evangélica Televisión. Saludar a los ministros del Evangelio, a todos aquellos que han recibido un ministerio en su vida para trabajar en esta vida, en esta tierra, poder predicar, anunciar la grata nueva de salvación. Darle gracias a Dios por esta oportunidad, por esta bendición. Y pensar también del tiempo de hoy, el tiempo que estamos viviendo, un tiempo complicado, un tiempo difícil. Y esto es porque sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto por su iglesia. Y una de las cosas fuertes que nosotros tenemos que tener hoy día como iglesia, como pueblo de Dios, conforme al llamado que tenemos, es estar siempre con la seguridad, con la convicción de que la palabra de Dios, la Santa Biblia, fue escrita, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros con toda seguridad, con toda convicción, tenemos que entregar a la sociedad, predicar el Evangelio, un Evangelio de verdad, no un Evangelio diferente, como lo dijo el apóstol Pablo, que todos aquellos que predicasen un Evangelio diferente, no había que creerle, no había que seguirle. ¿Por qué dijo esto el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo, cuando estaba en su ministerio, tenía muchas dificultades, tenía muchas persecuciones, y estas dificultades, esta persecución era por hombres que también tenían conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. La diferencia es que estos hombres eran hombres religiosos, hombres que tenían una enseñanza, pero que no iba de acuerdo a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando el apóstol Pablo predicaba, anunciaba la grata nueva de salvación, estos hombres se levantaban en contra de él. ¿Para qué? Para callarlo, para silenciarlo. Pero no pudieron. No pudieron, ¿por qué? Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, había llamado al apóstol Pablo. Y lo había llamado, ¿para qué? Para que el apóstol Pablo anunciara también la grata nueva de salvación, para que predicara la palabra de Dios, para que hiciera lo que Cristo le había ordenado en su ministerio. También si nosotros volvemos más atrás, vemos a Jesucristo, cuando también Él estaba acá en la tierra, cumpliendo el ministerio, cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo lo que Dios le había ordenado, también tuvo hartas persecuciones, hartos problemas, hartas dificultades, al extremo que usted lo sabe, lo conoce. Usted sabe dónde llegó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto por qué? Porque Jesús vino a predicar también las gratas nuevas de salvación, a mostrar un reino nuevo, distinto, un reino de transformación. Vino a dar un evangelio de poder, de autoridad, y lo demostró cuando anduvo en la tierra, cumpliendo aquel ministerio que le había entregado Dios. Y en ese ministerio hizo muchas cosas, sanó a enfermos, muchos enfermos, dio muchas respuestas. Pero cada vez que Jesucristo, nuestro Señor, hacía una obra, sanaba a un enfermo, daba vista a un ciego, o sobre todo cuando lo hacía un día de reposo, había hombres religiosos que se oponían a Jesús y lo atacaban y lo acusaban y lo perseguían. Pero nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, cumplió el ministerio, aún por todas las persecuciones, por todos los problemas que tuvo, las dificultades que Él tuvo, igual cumplió lo que Dios le había encomendado. No tuvo temor porque era Hijo de Dios. El apóstol Pablo, un hombre de Dios también, cuando lo perseguían, cuando lo amarraban, lo llevaban de un lugar a otro lugar, lo acusaban, no tuvo temor porque sabía quién lo había llamado. Por eso la palabra dice, Pablo, apóstol, por Jesucristo, llamado por Jesucristo, porque era un hombre que había sido llamado por Jesucristo. Y cuando el hombre es llamado por nuestro Dios a un ministerio, ese hombre es un hombre seguro, un hombre que tiene confianza, seguridad, tiene fe y sabe lo que está haciendo, sabe lo que está predicando y sabe que lo que está predicando no es de esta tierra
y que el reino que está predicando, el evangelio que está predicando, no es un evangelio terrenal, sino es un evangelio celestial. Es un reino celestial. Y dentro de este reino celestial hay una lucha, una guerra espiritual. Y por eso yo en esta hora quiero que usted me acompañe ahí, si tiene la Biblia, para que busque la palabra de Dios que tenemos en esta hora, acá relacionado a lo mismo que estamos conversando en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 3. Y aquí vamos a ver cuando nuestro Señor Jesucristo está enfrentando con valentía, como Hijo de Dios, con autoridad del cielo, a esos hombres religiosos, a esos hombres que buscaban el bien propio, el bien de ellos, el reconocimiento de ellos. Vamos a ver acá, a través de la Escritura, de la luz de la palabra, lo que sucedió y lo que está pasando hoy día también con la iglesia de Jesucristo. Eso lo vamos a ver a través de esta santa palabra. La palabra la vamos a leer en este momento en Mateo capítulo número 23, cuando dice que Jesús acusa a escribas y fariseos. Es una acusación que Jesucristo hace directamente a esos hombres. Así que Dios bendiga a la iglesia de Dios. La palabra dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es lo que está hablando Jesús, acusando a los escribas, acusando a los fariseos, porque Jesucristo sabía qué es lo que estos hombres tenían, qué es lo que hacían estos hombres. Por eso Jesús, con la autoridad del cielo, vino a enfrentar a estos hombres religiosos, hombres idólatras, hombres paganos, políticos, que no estaban conforme a la voluntad de Dios enseñando, sino que estos estaban colocando carga, problemas, dificultades, excluyendo, entregando algo distinto de la salvación, del reino de Dios, contradiciendo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús les habla y les dice de lo siguiente: que todo lo que ellos digan, que lo guarden, que lo aprendan, pero también dice que no hagan conforme a la obra de ellos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, cuando está con los fariseos, con los escribas, con estos hombres religiosos, le está hablando en forma directa a ellos mismos, encarándolo, diciéndoles, y los enfrenta y les dice que estos fariseos eran ciegos, que colaban los mosquitos, se tragaban a los camellos. Le dice: ay de vosotros fariseos y escribas hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de lobo y de injusticia. ¿Por qué le decía a nuestro Señor Jesucristo a estos hombres estas palabras? Porque Jesucristo conocía lo que estaba en el interior de ellos, la intención que había en ellos, en el interior, lo que ellos tenían guardado, oculto, la apariencia que ellos tenían. Jesús las conocía, y Jesucristo no podía ser burlado. Entonces el Señor le habla a la multitud y le dice que se cuiden de las enseñanzas, que no hagan las obras de ellos, pero que aprendieran de ellos también, que lo guardaran, para que ellos no hicieran las obras, que no fueran hombres vanagloriosos, hombres soberbios. Porque aquí vemos nosotros a Jesús, al Hijo de Dios, acusando a estos escribas, acusando a estos fariseos. Nuestro Señor estaba analizando la forma que tenían estos escribas y fariseos, estaba analizándolo, observando la forma que tenían de enseñar y delatar públicamente a estos fariseos qué es lo que había escondido en el corazón de ellos, qué había escondido en el corazón de ellos. Eso es lo que
nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en ese tiempo? Descubriendo, analizando, observando toda la hipocresía, toda la vanagloria que ellos tenían. Por eso Jesús le habla a la multitud que tuvieran cuidado con ellos. Ahora, cuando Jesús descubre lo que hay en ellos, en el corazón, los acusa y los enfrenta. Y les habla y les dice lo que leímos acá, que ellos eran ciegos, guían de ciegos, que colaban el mosquito y se tragaban el camello, que eran fariseos hipócritas, porque limpiaban lo de fuera, pero por dentro estaban llenos de lobos rapaces. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando nos identifica a esos hombres religiosos que estaban también enseñando, guiando, pero no estaban enseñando, no estaban guiando a la multitud con la verdad. No era por el fin de convertir, de llamar, para que ellos aceptaran a Jesús, sino que lo que ellos hacían, lo que ellos predicaban era para algo propio de ellos, para orgullo propio. Por eso Jesús los identifica y los acusa y dice que son fariseos hipócritas. Ahora, el propósito de Jesús, cuando los acusa a los fariseos, aquí era enseñarles y advertirles del serio peligro que estaban corriendo aquellos que estaban siguiendo a los fariseos y a los escribas con las enseñanzas. Le está diciendo que tengan cuidado con lo que están escuchando, que tengan cuidado con lo que están haciendo, con seguir y hacer las obras de aquellos fariseos, porque estos fariseos no eran transparentes, no eran limpios, sino que eran hipócritas, vestidos como dice la palabra, de ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. ¿Por qué? Porque ellos ataban cargas, echaban cargas sobre los hombres para que los hombres la llevaran, pero ellos ni un dedo movían. Entonces ellos estaban explotando al pueblo de Dios, estaban ellos aprovechándose del pueblo de Dios. Por eso Jesús los enfrenta, los acusa y les dice que son fariseos hipócritas, que por fuera aparentaban piedad, por fuera aparentaban ser ovejas, pero eran lobos rapaces, eran vestidos de piel de oveja, ¿ya? Y Jesucristo los analizaba, los observaba, los escuchaba, y por eso Jesús los delata a ellos, los acusa y le enseña al pueblo que no los sigan, que no hagan la obra de ellos, porque la obra que ellos estaban haciendo no era la voluntad de Dios. Entonces, para la iglesia del Señor de hoy día, nosotros tenemos que entender acá que muchos seguían los caminos de estos fariseos. Estos fariseos eran hombres poderosos, eran hombres religiosos, de un estatus social muy alto. Entonces ellos tenían vanagloria, pero Jesús no dudaba en ningún momento en advertirle a la gente que tuvieran cuidado, que no recibieran, que no hicieran como ellos hacían, sino que ellos aceptaran ahora el evangelio que nuestro Señor Jesucristo les estaba entregando, que era un evangelio de salvación. No eran cargas pesadas que ellos no pudieran llevar, como las cargas que le echaban los fariseos a estos hombres, a estas mujeres, sino que Jesucristo le estaba enseñando un evangelio diferente, un evangelio distinto, un evangelio de transformación, un evangelio de un llamado, de sanidad, de poder, de autoridad, un evangelio de misericordia. Es lo que el Señor les enseñaba al pueblo, pero los fariseos, cuando vieron que Jesucristo estaba enseñando, predicando, liberando a los hombres de la esclavitud, estos hombres se oponían. ¿Por qué se oponían a Jesús? ¿Por qué seguían a Jesús, lo perseguían? ¿Para qué? Para hacerlo callar, para que Jesucristo no siguiera enseñando el reino de Dios, porque quienes estaban aquí perdiendo la fama, el reconocimiento humano, eran los fariseos, eran los escribas. Ellos estaban perdiendo los seguidores, se estaban apartando de ellos, ya no estaban siguiendo. Entonces miraron a Jesucristo y que Jesús era el culpable de que ellos estuvieran perdiendo su vanagloria, su soberbia, su orgullo, de tomar los primeros asientos, el reconocimiento. Ellos estaban perdiendo los beneficios propios que tenían, porque Jesucristo vino a eso,
vino a rescatar, a salvar, a llevar a la gente a la salvación. Entonces, cuando seguían a Jesucristo, y Jesucristo hacía muchos milagros, muchos prodigios, estos hombres se enojaban y perseguían a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué lo perseguían? Para que nuestro Señor Jesucristo nos siguiera libertando, sanando, como dije anteriormente. Y eso Jesús lo está enseñando. Ahora, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que tenemos que llevar un evangelio conforme a la palabra que está escrita acá. Si la palabra a nosotros nos está enseñando de sanidad, es porque hay sanidad en el nombre de Jesús. Si la palabra de Dios a nosotros nos enseña que tengamos cuidado con las enseñanzas de hoy día, que tengamos cuidado con lo que escuchamos, a quién seguimos, a quién le obedecimos, a dónde vamos, que tengamos cuidado con todo esto, sino que sigamos lo que nos ordena nuestro Señor Jesucristo, que hagamos lo que nos ordena la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuerte, es viva, es eficaz. La palabra de Dios nos enseña un camino a seguir, y ese es el camino que tenemos que seguir. La palabra de Dios a nosotros nos enseña de una salvación, de una eternidad. Y eso es lo que tenemos que nosotros seguir enseñando, seguir predicando. Pero la iglesia hoy día también tiene oposición, porque hay hombres que se han levantado en contra de la iglesia de Jesucristo, se han levantado en contra de la palabra de Dios, colocando también fundamentos propios, colocando enseñanzas propias, y no están de acuerdo con la iglesia evangélica de Jesucristo, que fue comprada en la cruz, sino que se oponen hoy día, persiguen a la iglesia. ¿Con qué? Con leyes, con mandamientos, colocando tropiezo, colocando obstáculos, colocando caminos, abriendo espacio, caminos que nos llevan a la salvación, de hombres que tienen conocimiento de la palabra, pero que no cumplen, no hacen la palabra, no hacen la voluntad de Dios. Lo mismo que estos fariseos, estos escribas, que tenían conocimiento de la palabra, sabían quién era Dios, qué quería Dios, pero para ellos era más fuerte la vanagloria, la soberbia, su orgullo. Entonces, ellos se vestían con piel de oveja, pero Jesucristo los identifica y lo hace públicamente, sin temor alguno, porque era el Hijo de Dios. Nosotros también, como Iglesia de Dios, estamos trabajando hoy día en la sociedad, en distintos lugares, en distintas situaciones, también con persecución, con leyes de hombres que están atacando la Iglesia de Dios, el Evangelio que estamos predicando. Nosotros predicamos un Evangelio de renovación, de transformación, de cambio de vida, ¿entiende? Estamos predicando nosotros un Evangelio de vida eterna. No estamos echando más carga a la gente, sino que estamos hablándole de la verdad. ¿Sabe? Hay un cielo nuevo, lo sabemos. Hay un cielo nuevo, una tierra nueva, lo sabemos. Hoy día se está enseñando mucho de que ya no hay arrebatamiento, que Cristo no viene por su iglesia. Se está negando el arrebatamiento por hombres. Se está negando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se está negando la resurrección de los muertos. Se está negando la vida eterna. Se está enseñando de que no hay infierno. Se está enseñando que después de esta vida no hay otra vida. Hay muchas enseñanzas hoy día de hombres que no tienen conocimiento, no tienen temor de Dios. La palabra enseña, iglesia, la palabra nos habla de que sí hay cielo nuevo, sí hay arrebatamiento, sí hay resurrección de los muertos, sí hay vida eterna.
Eso nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir anunciando esta grata nueva de salvación. Ahora, el problema fundamental de estos hombres que Jesucristo los estaba desenmascarando era que ellos estaban perdiendo su fama, estaban perdiendo la ambición, estaban perdiendo el predominio que tenían sobre todos los demás, el dominio que tenían sobre toda la gente, ellos lo estaban perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se enojaron con el Señor Jesucristo, pero estos hombres no se preocupaban de darle tampoco la gloria a Dios, sino que la gloria para ellos, reconocimiento para ellos, para sí mismo. Jesucristo los observaba, los conocía, de que ellos buscaban gloria, popularidad, reconocimiento humano, no de Dios. Y por eso el Señor a ellos los desenmascara, los acusa y les dice que lo escuchen, pero que no hagan la obra de ellos. Y eso es importante para la iglesia de Dios hoy día. Por eso yo insto a la iglesia, a los ministros, a los pastores, a que sigamos predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a que sigamos enseñando la palabra de Dios. Si la palabra nos enseña lo que usted acaba de escuchar, de que hay promesas, es porque hay promesas. Se han levantado muchas enseñanzas. Hay muchos hombres que hoy están usando el evangelio para cosas distintas, que no están predicando el evangelio de salvación, sino que están predicando un evangelio de vanagloria, de fines propios, reconocimientos propios, y nos están entregando un evangelio verdadero, que es un evangelio de salvación. Y ese es el cuidado que tenemos que tener hoy día. Hay muchos que están siguiendo, como en aquellos tiempos, muchos también seguían a estos escribas, a estos fariseos, porque por fuera aparentaban piedad, por fuera se veían puros, blancos, sanos, limpios, pero Jesucristo no pudo ser engañado, sino que descubrió que por dentro de ellos había ambición, había soberbia, orgullo, beneficio propio, usando el evangelio a beneficio de ellos mismos, reconocimiento de ellos mismos. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice a nosotros en este momento, que nosotros que hemos aprendido, conocido el evangelio, sigamos el mismo evangelio, el que nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos trazó, un evangelio de salvación, de esperanza, y trabajar para el reino de Dios y su justicia, no para el reconocimiento humano. ¿Sabe por qué? Porque el reconocimiento no está aquí en la tierra, el reconocimiento no está hoy aquí, el reconocimiento va a estar un día en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Si hicimos lo que Cristo nos ordenó, nos enseñó, vamos a ser reconocidos y recompensados por Él. Si hicimos lo que Dios nos ordena de una forma voluntaria, no buscando el reconocimiento propio humano, entonces Él nos va a reconocer, Él nos va a recompensar, Él nos va a bendecir, porque hicimos lo que el Señor nos dice por su palabra, y no buscamos fines propios, ni reconocimiento humano, ni los primeros asientos, ni los primeros lugares, como estos fariseos que buscaban lo de ellos propios por orgullo, por soberbia. Buscaban el fin de ellos, el bien de ellos, pero se olvidaban de aquellas almas, de aquella gente. Entonces eso es lo que yo quiero predicarle a usted en esta hora, que el evangelio de salvación es uno y es gratuito. Que el Señor le bendiga, la puerta está abierta para que usted acepte a nuestro Señor Jesucristo, que es un evangelio de vida, de transformación, regeneración, de salvación, que Él le da a usted y no le cobra nada, solamente acepte a Jesús en su corazón, siga la palabra, obedezca la palabra, y un día estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y ahí vamos a ser reconocidos y bendecidos. Que el Señor le bendiga. Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore.
Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven, y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame.